Doctor Carlos Enrique Mendoza, soy médico y cirujano, epidemiólogo, investigador asociado, y hoy estaremos abordando el tema en relación a los 7 errores grandes que ha tenido la pandemia de COVID-19. COVID-19, una enfermedad aparentemente nueva que nos ha enseñado poco a poco algunos cambios en relación a su transmisibilidad, nos ha enseñado, situaciones de secuelas de COVID, etcétera. Y poco a poco hemos ido aprendiendo. Ustedes recordarán que al inicio de la pandemia pensábamos inclusive que el virus quizás estaba en el aire porque desinfectábamos hasta los aviones de forma exterior. Teníamos al ingreso de los municipios estructuras de PVC que rociaban los vehículos con agua y cloro para poderlos desinfectar. Limpiábamos las calles inclusive pensando en que el virus se podía encontrar en esas superficies y poderlo llevar hacia los hogares. Utilizábamos los pediluvios, que dicho sea de paso, pues ya sabemos que no sirven para nada, no vale la pena tenerlos en estos momentos en el ingreso de negocios, etcétera. Está demostrado que esta enfermedad es transmitida por las microgotículas que nosotros expelemos al hablar, al toser, al reír, y no necesariamente la superficie de nuestros zapatos. Limpiábamos anteriormente las manecillas de las puertas, de manera extrema, y nos desinfectábamos la suela de los zapatos pensando que de esa forma podíamos infectar los hogares. Recuerden que muchos de nosotros nos desvestíamos antes de entrar a nuestras casas y nos bañábamos pensando en que de esa forma estábamos previniéndonos, y muchas veces ingresábamos por túneles desinfectantes que tenían algunas sustancias que podrían inclusive haber sido tóxicas, y de esa forma nos sentíamos mucho más tranquilos. Éramos extremistas en la limpieza y desinfección de superficies, lavábamos increíblemente las frutas, las verduras, los empaques que nos llevaban de couriers, por ejemplo, lavábamos hasta las latas cada vez que íbamos a los supermercados y dejábamos un gran tiempo los objetos sin utilizar hasta después poderlos limpiar. Nos rociábamos con desinfectantes la ropa y bueno, todas esas actividades estuvieron bien porque no conocíamos en realidad. No pueden ser criticables esas actividades. En realidad nos sirvieron y poco a poco fuimos aprendiendo y dejamos de hacerlas. Cuando nosotros nos referimos a los errores en el manejo de la pandemia, hablamos de cosas gruesas. Hablamos de líderes políticos que se burlaron de la pandemia, que tomaron decisiones unilaterales sin escuchar a expertos clínicos, médicos o epidemiológicos. No hicieron caso de esto, pensaban que era una gripe simple, pensaban inclusive que no existía. Lamentablemente su población pagó el riesgo, pagó esta factura tan cara con vidas humanas y bueno, serán recordados en la historia por esa mala gestión, pero lo importante es que nosotros debemos de aprender de esas gestiones tan mal elaboradas. Estados Unidos empezó a hablar de una manera precipitada que los vacunados podían estar ya sin tapabocas y tratando de relajar algunas medidas de bioseguridad que consideramos que fue un error grandísimo, y muchas de las instituciones que lo avalaron se tardaron en retractarse. Hubo necesidad de retractarse para poder seguir con esas medidas de bioseguridad que tanto las necesitamos hasta alcanzar esa cobertura de rebaño, esa inmunidad que necesitamos para poder decir que es una de las estrategias con las cuales podíamos parar la pandemia. Hubo esa inequidad de las vacunas, hubo líderes políticos y religiosos que se pronunciaron en relación a esa desbalanza que existía con países que tenían hasta 7 u 8 dosis por cada uno de sus habitantes. Inclusive ahora se habla de terceras dosis de vacunas, cuando ni siquiera algunos países han podido alcanzar una cobertura interesante y al menos tener una de las vacunas para poder prevenirse. Hubo países que se precipitaron y que enviaron a sus alumnos o universitarios de forma presencial y bueno, tuvieron que dar un paso hacia atrás en vista de las nuevas mutaciones y en vista de que la pandemia seguía en alguno de los picos o en olas. Pero bueno, de esto tenemos que aprender de todas estas decisiones y de todos estos errores. Uno de los errores más grandes que estamos viendo en el momento es el poco apoyo que han tenido los países en la comunicación en relación a la enfermedad, en relación a las ventajas que tiene la inmunización. No se han dado mensajes en diferentes dialectos, lamentablemente han sido campañas muy débiles. Cuando uno ve a nivel mundial hay países que han alcanzado una gran cobertura de inmunización, pero es en base a ese trabajo que han realizado en las campañas fuertes para poder convencer a la gente, para poder ponerle sobre la mesa todos los beneficios y todas
los posibles riesgos con los que conllevan. Es interesante hablar aún con personas de nivel educativo superior y que todavía tienen mitos o que todavía desconocen muchas cosas básicas de la enfermedad. Nosotros sabemos que hay curvas como la de Rogers, por ejemplo, en la cual este es un porcentaje de 100, valga la redundancia, y que 13.5 de las personas se incorporarán a cualquier medida por voluntad, y un 34% son adaptadores rápidos, podríamos decir, que se empapan de las circunstancias. En el caso de COVID, se empaparán y revisarán videos o consultarán con médicos, y de cualquier manera se van a inmunizar. El problema es ese 34% siguiente. Ese 34% de la población en cualquier artículo, en cualquier mensaje, necesita que se le explique, necesita que se le diga con claridad cuáles son sus beneficios y cuáles son sus efectos, por ejemplo, o si existiera algo perjudicial. De lo contrario, esas personas no ingresarán o no comprarán ese producto. En el caso de las vacunas, no se inmunizarán si no se les explica de una forma clara con una campaña fuerte. Y existe un 16% de la población que de cualquier manera pues rehusará a participar a cualquier acontecimiento. Esto es importante saberlo. Lógicamente, con una buena campaña de inmunización, pues entonces tendremos más personas o más individuos que quieran inmunizarse. Y a esto también se debe que los gobiernos han tenido un lento programa de inmunización. Hasta ahora, pues reaccionan y quieren incorporar a más personas y va sumado con la adquisición de las vacunas que tenían anteriormente. Pero a nivel mundial, vamos muy lentos y hay curvas, por ejemplo, o porcentajes que dicen de cada 100 personas cuántas personas están inmunizadas. Y en Centroamérica podríamos hablar que el máximo es de 19 por cada 100 personas inmunizadas con una segunda dosis, y en países como los nuestros a veces 2.5 o 3 de cada 100 personas. En realidad es muy bajo. Lamentablemente, entre el séptimo error que hemos visto son decisiones políticas aún unitarias, decisiones que a pesar de lo que pasó no entienden la lección y continúan tomando pues sus conductas sin el asesoramiento de un epidemiólogo, un médico o un clínico que los pueda orientar. Nosotros vemos todavía en los centros comerciales espacios y publicidad de que este parqueo no se utiliza. Pareciera que creyeran que el COVID se va a pegar de carro a carro. El aforo se maneja de una manera diferente, pero lo que es contradictorio es cuando uno ingresa ya a lo y ve los restaurantes, por ejemplo, como en esta fotografía. Entonces no va acorde lo que están colocando, por ejemplo, en los sótanos o en los parqueos versus lo que realmente se está realizando dentro de cada uno de los establecimientos. Todos estos errores nos obligan a que países tomen medidas extremas, como países que obligan ahora a vacunar a las personas. Esto es discutible, hay muchos ejemplos, está el Vaticano, está Indonesia, bueno, hay múltiples países que lo están haciendo. Lamentablemente esto es por faltas de políticas y por falta de convencimiento para las personas. Yo lo invito a que se siga cuidando, realmente protéjase, inmunícese, mantenga sus medidas de bioseguridad. Si este video le gustó, compártelo con sus seres queridos y amigos para que más gente estemos informados. Muchas gracias.